Taxi equivocado. Después de una larga noche de fiesta, pedí un taxi por la aplicación. Estaba agotado, con el cuerpo pesado por el alcohol y el sueño. Cuando el coche negro se detuvo frente a mí, simplemente abrí la puerta y me senté en el asiento trasero sin pensar en nada más. No revisé la placa ni confirmé el nombre del conductor. Solo quería llegar a casa y olvidar lo rápido que la madrugada se había convertido en una bruma espesa de cansancio. El vehículo comenzó a avanzar sin problema, y yo dejé que la cabeza descansara contra la ventana. El sonido del motor, el balanceo del coche y la oscuridad de las calles vacías se mezclaban en un murmullo tranquilizador. Entonces sentí la vibración del móvil en mi bolsillo. Era una notificación de la aplicación, su conductor ha llegado. Me quedé mirando la pantalla, confuso. No tenía sentido. ¿Cómo que había llegado, si ya estaba en camino? Un leve escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí al cansancio. Pensé que debía tratarse de algún error del sistema. Cerré los ojos un momento, intentando convencerme de que no valía la pena preocuparme. Pero poco a poco algo empezó a sentirse fuera de lugar. El coche no tomó el camino que siempre llevaba a mi casa. En lugar de girar hacia la avenida principal, el conductor eligió una ruta completamente diferente, desviándose hacia un sector que no reconocía. Deslicé el dedo por la pantalla del móvil para intentar verificar la dirección, pero la señal de internet iba y venía, y las barras de red se desvanecían hasta desaparecer por completo. Ningún mensaje se enviaba, y las llamadas se quedaban congeladas sin tono de marcación. Las luces de la ciudad se fueron apagando conforme avanzábamos, y pronto todo se volvió más oscuro y más silencioso. Alrededor del coche no había más que calles desiertas y almacenes abandonados. Intenté abrir la puerta para bajarme, pero los seguros estaban activados. La manija se movía en vano, fría bajo mis dedos. Empecé a notar cómo el miedo se colaba lentamente bajo mi piel, agudizando cada sonido, cada detalle insignificante. La respiración del conductor era constante, como si nada fuera anormal. El aire dentro del coche se sentía denso, casi imposible de respirar. El coche siguió avanzando hasta llegar a una zona industrial que nunca había visto antes. Todo parecía muerto, sin luces, sin movimiento, sin una señal de vida en los alrededores. Fue entonces cuando el vehículo se detuvo. En medio de esa oscuridad absoluta, el motor se apagó con un susurro inquietante, como si se extinguiera toda esperanza junto con él. No supe qué hacer. Quería salir corriendo, pero estaba atrapado. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi no podía pensar con claridad. El sonido de mi respiración llenaba el silencio del habitáculo. De pronto, el asiento bajo mi cuerpo se inclinó hacia atrás de forma automática, inmovilizándome por completo. El respaldo me aplastó contra el panel del coche, dejándome atascado sin posibilidad de mover los brazos o las piernas. Era como si el coche entero se hubiera convertido en una trampa. El pánico me embargó. Mis intentos por liberarme fueron inútiles, como un insecto atrapado en una tela de araña. Apenas podía respirar con la presión sobre mi pecho. En algún punto, la puerta del coche se abrió y sentí unas manos ásperas que me arrastraron hacia el exterior. El frío del cemento me golpeó de inmediato mientras me arrastraban hacia una negrura aún más profunda. Mi conciencia se fue apagando poco a poco, hasta que todo se volvió negro. A la mañana siguiente, desperté aturdido y desorientado en medio de un descampado. Estaba atado con bridas de plástico y tenía la boca cubierta con cinta adhesiva. El cuerpo me dolía por el frío y el roce de las ataduras, pero lo más aterrador era la sensación de vacío, de que había algo que no cuadraba, algo que mi mente no alcanzaba a procesar. Poco después, llegaron unos agentes de policía. Me encontraron casi inconsciente, y aunque apenas podía hablar, logré explicar lo que recordaba. Les di la descripción del coche, la ruta que habíamos tomado,
incluso el nombre del conductor que aparecía en la aplicación. Días después, me llamaron para darme novedades de la investigación. Lo que me dijeron fue mucho peor de lo que esperaba. El conductor registrado en la aplicación había muerto hacía más de un año en un accidente. Lo encontraron sin vida al volante de su coche, exactamente en la misma zona industrial donde me encontraron a mí. El coche en el que me llevaron nunca apareció. Y nadie pudo explicar cómo fue posible que yo subiera a un vehículo que, según los registros, ya no existía. Una conversación que no debería haber ocurrido. Me subí al taxi poco después de medianoche. Era una de esas noches en las que todo pesa, el cansancio, el frío, incluso los pensamientos. Apenas crucé la puerta, sentí algo extraño. El coche olía a cuero viejo, a humedad encerrada. Pero lo que más me inquietó fue la mirada del conductor. Desde el primer momento, sus ojos estaban fijos en mí a través del espejo retrovisor. Era más que una simple ojeada. Parecía estar evaluándome, como si buscara reconocer algo en mi rostro. El silencio era espeso, incómodo. Durante los primeros minutos, intenté ignorarlo. Me limité a observar las luces borrosas de la ciudad y el reflejo intermitente de los semáforos sobre el asfalto mojado. Pero en algún punto, su voz grave rompió la quietud, casi como si hablara más consigo mismo que conmigo. Dijo que yo me parecía mucho a alguien que había conocido. Al principio, no le di importancia. Tal vez era un comentario sin malicia, la típica charla incómoda que algunos taxistas intentan forzar. Pero lo siguiente que dijo me hizo tensar los hombros, tenía el mismo aspecto justo antes de desaparecer. Me removí en el asiento. Sentí un leve escalofrío recorrerme la nuca, pero traté de no reaccionar. El cansancio suele jugarle malas pasadas a la mente. Aún así, había algo inquietante en la forma en que hablaba, como si estuviera recordando algo real y aterrador. El conductor continuó hablando, su tono calmado, como si narrara una historia que ya había contado 1000 veces. Describía a un hombre al que había llevado en su taxi hacía años, alguien que, según él, nunca llegó a casa esa noche. A medida que lo escuchaba, mi incomodidad crecía. Sus palabras eran cada vez más detalladas, y poco a poco fui dándome cuenta de algo espantoso. Cada descripción que hacía de ese hombre coincidía perfectamente conmigo. Su estatura, su corte de pelo, la forma en que vestía. Incluso mencionó un pequeño lunar en la sien que yo también tenía. Era como si el conductor me conociera. Como si estuviera describiendo mi vida. El sudor comenzó a cubrirme la frente, frío y pegajoso. Mi respiración se aceleró, pero intenté mantener la calma. Pensé que tal vez era alguna especie de coincidencia retorcida o un juego macabro para asustar pasajeros. Pero él siguió sonriendo a través del espejo. Cuando ya estábamos cerca de mi barrio, sentí un leve alivio. Mi casa estaba a apenas unas calles. Pronto este extraño episodio sería solo una anécdota incómoda que olvidaría con el tiempo. Pero entonces, el conductor giró bruscamente hacia una calle secundaria, alejándose de mi ruta sin previo aviso. Mi corazón dio un vuelco, y un nudo se formó en mi garganta. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El seguro no respondía, y la manija no se movía. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Mi mente se llenó de imágenes horribles, posibilidades desesperadas. Él no decía nada, pero su sonrisa seguía ahí, fija en el espejo, como una sombra inquietante. Fue entonces cuando dejó caer una frase que se quedó incrustada en mi mente como un cuchillo: algunas personas ni siquiera saben que están siendo observadas. Era como si me hubiera revelado algo profundo, un secreto que yo nunca debería haber descubierto. Mi corazón martilleaba en mis oídos, y cada fibra de mi cuerpo me decía que tenía que salir de ese coche. La sensación de inevitabilidad era asfixiante. Él no iba a detenerse. No iba a dejarme salir.
Me estaba llevando al lugar donde esa historia terminaría. Cuando el coche aceleró por una avenida desierta, supe que no tenía más opciones. Sin pensarlo, me lancé contra la ventana, usando todo el peso de mi cuerpo. Sentí el vidrio romperse en 1000 pedazos, un estallido seco que se mezcló con el dolor cortante al caer sobre la acera. Rodé por el pavimento a toda velocidad, raspando mis brazos y piernas, con el asfalto desgarrando la piel a cada giro. Me quedé tirado en la carretera, aturdido y temblando, viendo cómo el taxi desaparecía por una esquina. El motor se desvaneció en la distancia, y la noche volvió a quedarse en silencio. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, inmóvil sobre el suelo. Solo un pensamiento cruzaba mi mente, nítido e implacable: ¿cómo podía saber tanto sobre mí? Cuando finalmente me puse en pie, algo dentro de mí cambió para siempre. Sentí que mi vida, de alguna forma que no podía explicar, ya no me pertenecía del todo. Y en ese momento, supe que esa conversación nunca debió haber ocurrido. Maníaco al volante. Mi amigo me advirtió. Dijo que ese taxista era raro, que mejor ni lo contactara. Me aseguró que había escuchado cosas sobre él, nada concreto, pero suficientes como para evitar problemas. Sin embargo, no tenía tiempo para ser selectivo. Era tarde, estaba cansado y necesitaba llegar a casa lo antes posible. En la aplicación, ese coche aparecía como el más cercano. Decidí ignorar la advertencia. Al principio todo parecía normal. El coche era más limpio de lo que esperaba, y el conductor apenas murmuró un saludo al arrancar. Me acomodé en el asiento, aliviado de que el viaje fuese tranquilo. Pero esa calma no duró mucho. A los pocos minutos, el taxista comenzó a hacerme preguntas. Primero cosas inofensivas: si venía del trabajo, qué tan lejos estaba mi casa. Traté de responder lo justo para no ser grosero, pero su tono me incomodaba. Luego hizo preguntas más personales. Quería saber si vivía solo, si alguien me esperaba en casa, si alguien sabía que había tomado ese taxi. La piel se me erizó. Dejó escapar una risa baja, forzada, como si hubiera contado un chiste que solo él entendía. Entonces lo soltó: hay personas que nunca llegan a casa. Lo dijo como si fuera una simple observación, un hecho cotidiano que nadie discute. Me tensé en el asiento y desvié la mirada hacia la ventana, tratando de mantener la calma. Lo que ocurrió después todavía me cuesta procesarlo. De la nada, sacó su teléfono. Lo apuntó hacia mí y, sin una palabra, comenzó a tomarme fotos. Una tras otra. El sonido del obturador resonaba dentro del coche como una advertencia. Mi cuerpo se congeló por completo durante unos segundos, pero el miedo se transformó rápidamente en ira y exigí que detuviera el coche. Mi voz temblaba, pero el conductor no reaccionó. En lugar de reducir la velocidad, apretó el acelerador. El paisaje pasó de ser familiar a convertirse en una pesadilla. Pasamos frente a mi calle, la única ruta lógica hacia mi casa. Mis músculos se tensaron cuando me di cuenta de que no pensaba detenerse. Intenté abrir la puerta, pero los seguros estaban activados. Por más que jalé la manija, no se movía. Estaba atrapado. El conductor seguía sin mirarme, como si yo no existiera. Tomó un desvío hacia una zona más oscura, un callejón sin salida que parecía no llevar a ninguna parte. A medida que avanzábamos, vi que había más coches estacionados allí. Todos en fila, ocultos entre las sombras. Fue entonces cuando lo noté. Uno de los coches estaba lleno de cosas. En su interior, vi maletas apiladas, mochilas abiertas, ropa tirada en los asientos. Había carteras esparcidas, gafas rotas, teléfonos apagados. Era un revoltijo de pertenencias que claramente no pertenecían a una sola persona. La sensación de peligro se volvió insoportable, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Mi mente corría en todas direcciones,
buscando desesperadamente una salida. No recuerdo con exactitud cómo lo hice, pero en algún momento logré abrir la puerta, tal vez aprovechando un descuido del conductor o forzando la cerradura en el momento justo. Lo siguiente que recuerdo es la sensación del asfalto raspando mis manos y rodillas mientras me lanzaba fuera del coche en movimiento. La caída fue brutal, pero el dolor fue lo único que me hizo sentir que todavía estaba vivo. Corrí. No miré atrás, solo seguí corriendo hasta que las luces de la ciudad volvieron a rodearme. Encontré una cabina telefónica y llamé a la policía. Me dijeron que enviarían una patrulla de inmediato. Me sentí a salvo por un instante, pero ese alivio se esfumó al llegar al callejón con los agentes. El taxi ya no estaba. Los otros coches seguían allí, vacíos, pero el mío había desaparecido sin dejar rastro. Durante los días siguientes, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el teléfono del conductor, su sonrisa reflejada en el espejo retrovisor, las maletas apiladas dentro del coche. No dejaba de preguntarme cuántas personas habrían estado en esa misma situación antes que yo. Y entonces llegó la peor parte. Una noche, mientras revisaba las noticias por internet, vi mi foto en la pantalla. Era una de las fotos que el conductor había tomado. La imagen aparecía bajo un titular aterrador: desaparecido, se busca información sobre su paradero. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Allí estaba mi rostro, mi ropa, mi expresión de cansancio de aquella noche. Decían que nadie sabía dónde estaba ni qué había pasado conmigo. Según las noticias, hacía días que yo había desaparecido. Pero yo estaba aquí. ¿O no? Reemplazo. El taxi llegó rápidamente. Apenas vi que se detuvo frente a la acera, me subí sin pensarlo 2 veces. Estaba agotado y solo quería llegar a casa. Al entrar, noté algo en el conductor que me hizo sentir incómodo, pero no le di importancia. Llevaba gorra y el rostro medio oculto en sombras. Olía a tabaco viejo y, desde el instante en que arrancó, empezó a murmurar algo entre dientes, como si hablara consigo mismo. Al principio lo ignoré, pensando que quizás solo era un tipo raro. Sin embargo, mientras avanzábamos por las calles vacías, noté que seguía mirándome por el retrovisor, como si quisiera asegurarse de que no hiciera nada inesperado. Cada vez que levantaba la vista, sus ojos se cruzaban con los míos en el espejo. La sensación de inquietud se instaló en mi pecho, pero intenté no pensar demasiado en ello. A veces los conductores podían ser excéntricos y no era la primera vez que me tocaba uno extraño. Un par de minutos después, el murmullo constante del conductor me empezó a agotar los nervios. Me esforzaba por descifrar lo que decía, pero las palabras apenas eran un susurro incoherente. Quería pedirle que se callara, pero algo en su comportamiento me hizo dudar. Era mejor no provocarlo. Miré el teléfono por inercia, buscando distracción. Fue entonces cuando noté el detalle que me heló la sangre. El número de la matrícula del coche no coincidía con el que aparecía en la aplicación. Tampoco el modelo del vehículo. De golpe, todo encajó, no era el conductor que yo había llamado. El corazón me latía con tanta fuerza que temía que él lo notara. Pensé en preguntarle directamente, pero me congelaba la idea de cómo podría reaccionar. El pánico se apoderó de mí, pero traté de mantener la calma. Con las manos sudando, revisé de nuevo la app, esperando que fuera un simple error. Pero no lo era. Tenía que decir algo. En medio de mi nerviosismo, solté la pregunta que no podía evitar: ¿quién eres? La respuesta fue espantosa en su simplicidad. El verdadero conductor no vendrá hoy. Mis pulmones parecían cerrarse. Me sentía atrapado, sofocado, como si el aire del coche se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Las calles que antes me parecían familiares se transformaban en un laberinto extraño, imposible de reconocer. No sabía hacia dónde me estaba llevando,
pero cada segundo que pasaba hacía que el miedo creciera. El coche avanzó en silencio hasta que llegamos a un semáforo en rojo. Sabía que esa podía ser mi única oportunidad. Sin pensar, me lancé hacia la puerta para intentar abrirla. La manija se movía, pero el seguro no cedía. Estaba bloqueada. Mi respiración se volvió frenética, cada intento de escape era más desesperado que el anterior. El conductor no reaccionó de inmediato. Solo giró la cabeza hacia mí, con una sonrisa que me heló los huesos. Era una sonrisa mecánica, vacía, como si estuviera viendo una película que ya conocía demasiado bien. Entonces murmuró, con una calma perturbadora, todos intentaban escapar. El semáforo cambió a verde, y el coche arrancó con violencia. El miedo tomó el control de mi cuerpo, empujándome más allá de la razón. Me arrojé contra la ventana del coche, golpeándola con el hombro hasta que el vidrio se rompió en pedazos. El dolor fue inmediato, pero no importaba. Lo único que quería era salir de allí. Caí sobre el asfalto en plena marcha, sintiendo como el pavimento destrozaba mis brazos y piernas al rodar por la calle. El sonido del coche alejándose se mezclaba con el dolor punzante en mi cuerpo, pero al menos estaba vivo. La gente que pasaba por allí se acercó a ayudarme, pero mis palabras eran incoherentes. Solo más tarde, ya en la comisaría, me enteré de la verdad. El coche en el que había viajado pertenecía a un taxi que había sido reportado robado esa misma tarde. El verdadero conductor fue encontrado poco después, en el maletero del vehículo. Estaba muerto. Nadie supo exactamente cómo ocurrió ni cuántos pasajeros más se habían subido a ese taxi antes que yo. Esa sonrisa vacía y la frase que me dijo nunca dejaron de perseguirme. Todos intentaban escapar. Por mucho que lo intentaran, solo unos pocos lo conseguían. El viaje que no debía terminar. El conductor parecía amable, incluso alegre. Desde el momento en que subí al taxi, comenzó a hablar conmigo con una naturalidad que no se siente forzada. Comentamos sobre el clima cambiante, los resultados del fútbol del fin de semana y otros temas intrascendentes que ayudaban a acortar el trayecto. Por un instante, me sentí cómodo. Me gustaba su tono desenfadado. Entonces hizo una pregunta extraña: ¿qué pasaría si siguiéramos conduciendo y nunca nos detuviéramos? Me reí, pensando que era una broma, pero la expresión en su rostro no cambió. Mantenía una mirada tranquila, casi como si esa idea fuera una posibilidad real. El silencio que siguió hizo que algo dentro de mí se tensara. Intenté convencerme de que no era más que una conversación absurda, el tipo de comentario que algunos hacen para pasar el rato. Sin embargo, la incomodidad comenzó a instalarse mientras nos acercábamos a mi calle. El coche seguía avanzando sin desacelerar. Mi cuerpo empezó a anticipar algo que todavía no entendía del todo. Era como si él supiera que debía girar hacia mi casa, pero eligiera ignorarlo. Cuando miré por la ventana, mi edificio ya había quedado atrás. Le pedí que se detuviera. Pero su respuesta fue serena, como si estuviera dando un dato inofensivo: aún no es el momento. La tensión en mi pecho creció rápidamente. Miré el odómetro por instinto, y lo que vi no tenía sentido. Los números estaban subiendo a una velocidad anormal, como si los kilómetros se acumularan al doble de lo habitual. Era imposible. Alguien había manipulado el sistema. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La sensación de control que había tenido sobre la situación se desmoronaba segundo a segundo. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que nos adentrábamos en la carretera. La autopista estaba vacía, sin un solo coche a la vista. Solo quedábamos él, yo y el asfalto interminable que se extendía hacia el horizonte. Traté de pensar con claridad, de encontrar alguna manera de detenerlo. Pero cada kilómetro que dejábamos atrás era como un recordatorio de que el tiempo se me acababa. El conductor, sin dejar de sonreír,
dijo algo que aún me retumba en la cabeza: todos tienen miedo, pero al final del camino siempre es más fácil. La calma en su voz era perturbadora, como si ya hubiera hecho este viaje muchas veces antes. Como si supiera exactamente cómo terminaría. Fue en ese momento que entendí que no tenía intención de dejarme bajar. Estaba atrapado en ese coche, en ese trayecto sin fin, y cada segundo que pasaba me alejaba más de la vida que conocía. El miedo me empujó al límite. No podía esperar más. Debía hacer algo. Tomé el volante con fuerza y lo giré bruscamente hacia un lado, con toda la intención de sacar el coche de la carretera. El conductor apenas reaccionó. Fue como si hubiera estado esperando a que lo hiciera. El coche se salió del asfalto y perdió el control. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Sentí el impacto brutal cuando chocamos contra un árbol al borde de la carretera. El sonido del metal aplastándose y los cristales rompiéndose llenó el aire, seguido por un dolor sordo en mi cabeza y mis extremidades. Todo quedó en silencio por un instante. El cinturón de seguridad me había salvado la vida, pero el conductor no parecía tener la misma suerte. La sangre le corría por la frente, pero seguía sentado, sin moverse. Cuando abrí la puerta del coche y caí al suelo, me temblaban las manos y las piernas. El aire frío me golpeó el rostro, pero al menos estaba libre. Al levantar la vista hacia él, esperando que estuviera inconsciente o al menos herido, lo vi haciendo lo impensable. Estaba riéndose. Una risa baja y ronca, como si todo esto hubiera sido un juego para él. Con los dedos temblorosos, se limpiaba la sangre de la cara mientras su sonrisa se ensanchaba aún más. Sus ojos brillaban con una extraña satisfacción, como si todo hubiera salido exactamente como esperaba. Esa imagen quedó grabada en mi mente, su cuerpo ensangrentado, sentado entre los restos retorcidos del coche, riendo como si hubiera ganado alguna partida secreta que solo él conocía. Pasajero nocturno. El taxi llegó rápido, y al subir me acomodé en el asiento trasero, listo para perderme en mis pensamientos. La noche era fría, y las calles estaban desiertas. El conductor, sin embargo, parecía de buen humor. Después de unos minutos de viaje, me pidió que me moviera al asiento delantero. Dijo que se sentía más cómodo así, que era mejor tener al pasajero cerca durante trayectos nocturnos. Sin pensarlo mucho, obedecí. Tan pronto como me senté adelante, su presencia se sintió invasiva. Me miraba demasiado, con la sonrisa torcida de quien sabe algo que tú no. Cada cierto tiempo, colocaba su mano en mi hombro, un toque aparentemente amistoso pero incómodo, y decía algo sobre lo peligroso que era conducir de noche. Aseguraba que conocía una ruta más rápida, aunque no fuera la que yo sugerí. Quería llegar a casa lo antes posible, pero cada vez que pedía que se detuviera, respondía con una sonrisa lenta y frases vagas: ya casi llegamos. El camino, sin embargo, se volvía más y más extraño. Giraba por calles que no reconocía, cada curva y desvío parecía alejarnos más de mi destino. Mi incomodidad crecía con cada kilómetro. Traté de orientarme mirando por la ventana, pero las calles estaban desiertas, los edificios cerrados y oscuros. Era como si estuviéramos en una ciudad que no existía, un laberinto de asfalto que se retorcía sin sentido. A pesar del frío nocturno, mi piel estaba cubierta de sudor. El conductor jugaba conmigo. Aceleraba de golpe y luego disminuía la velocidad deliberadamente, como si quisiera medir mis reacciones. De vez en cuando, su mano reaparecía en mi hombro. Era un toque pesado, molesto, lleno de una familiaridad inquietante que jamás debería haber existido. Cada vez que lo sentía, una descarga helada recorría mi espalda. La ansiedad se transformaba en miedo. No sabía cuánto tiempo llevábamos rodando, pero cada minuto era una eternidad. La sensación de pérdida total de control era devastadora. Ya no sabía dónde estábamos,
ni cuánto tiempo faltaba para llegar a algún lugar. La ciudad se había desvanecido detrás de nosotros, y en su lugar solo quedaban calles vacías y sombras interminables. Era como si el trayecto no tuviera destino, como si estuviéramos atrapados en un viaje sin final. Mi única opción era saltar. Esperé el momento adecuado, observando cada vez que el coche aminoraba la marcha en los cruces o los semáforos. Justo cuando estaba a punto de intentarlo, el conductor habló de nuevo, su voz calma y fría como el acero. Cuando un pasajero se sienta adelante, es porque confía. Y si ya confías, no tiene sentido detenerse, ¿verdad? Por un momento, sus palabras me paralizaron. Era como si él hubiera asumido el control total de mi voluntad, como si hubiera anticipado cada movimiento que haría. El miedo me invadió por completo, haciendo que mis pensamientos se volvieran caóticos y desesperados. Lo escuché murmurar para sí mismo, como si hablara de una rutina que había repetido antes. Mencionó a otro pasajero. Uno que nunca volvió a casa. Sabía que si no escapaba ahora, tal vez no lo haría nunca. El coche se detuvo por un instante en un semáforo. Fue mi única oportunidad. Sin pensarlo dos veces, jalé la manija de la puerta con toda mi fuerza. Esta vez, la puerta cedió. Me lancé al asfalto con torpeza, rodando por el pavimento mientras sentía el ardor del impacto en mis rodillas y codos. El dolor me recorrió como una descarga eléctrica, pero el alivio de estar fuera del coche era abrumador. Tendido en el suelo, respirando con dificultad, lo vi alejarse. El conductor no intentó detenerme ni gritó. Solo giró la cabeza hacia mí, observándome a través de la ventana abierta, y su sonrisa era más oscura que la noche misma. Antes de desaparecer por completo en la oscuridad, me dijo algo que me heló la sangre: no eres el primero en hacer eso. El viento frío de la noche me envolvía mientras el coche se desvanecía en las sombras, dejándome allí, sangrando y temblando en mitad de la calle. Nadie pasó por allí. Nadie me ayudó. Estaba solo, con el dolor palpitante de mis heridas y una extraña sensación de alivio mezclada con terror. Por fin era libre, pero algo seguía mal. Al día siguiente, revisé la aplicación para confirmar el viaje. Busqué en mi historial, con la esperanza de encontrar algún rastro del recorrido. Pero no había nada. Ni un registro, ni una confirmación. Esa noche, según la aplicación, nunca había pedido un taxi. Secuestro. Todo parecía normal al principio. Me subí al coche con la mente en blanco, pensando que sería otro viaje más. Ni siquiera presté atención al conductor. Pero apenas se cerró la puerta, él pisó el acelerador con una fuerza inesperada, y en cuestión de segundos anunció que la ruta había cambiado. No iríamos a donde yo había pedido. Ahora íbamos a donde él decía. Durante los primeros momentos, pensé que podría ser algún tipo de broma pesada, una equivocación absurda. Pero a medida que el coche aumentaba la velocidad y dejábamos atrás la carretera principal para entrar en una ruta desierta, comprendí que esto iba mucho más allá de una simple confusión. El coche avanzaba como una flecha, alejándose cada vez más de la ciudad. El paisaje urbano quedó atrás, reemplazado por árboles sombríos y campos vacíos que parecían no tener fin. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. La manija se movía, pero no había forma de abrirla desde dentro. El pánico comenzó a escalar rápidamente. Mi corazón martillaba en el pecho mientras buscaba con desesperación señal en el teléfono. Pero no había cobertura. Solo una pantalla vacía que se negaba a conectarme con el mundo exterior. El conductor seguía en completo silencio, su mirada fija en la carretera, como si yo no existiera. Cada vez que lo miraba de reojo, él me devolvía una mirada fugaz, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Todo mi cuerpo se tensaba, la certeza de que este hombre no me dejaría salir se apoderaba de mí. El tiempo se ralentizaba, estirándose en una agonía insoportable.
No había más sonidos que el del motor rugiendo y el zumbido del viento al otro lado de las ventanas. Cada kilómetro que recorríamos era una confirmación más, no tenía intención de dejarme ir. En algún punto, el coche se detuvo en un semáforo antes de un cruce ferroviario. Por un instante, supe que esta era mi única oportunidad. Él se giró hacia la guantera para buscar algo, y yo aproveché ese segundo de descuido. Intenté abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero el seguro seguía activado. La desesperación me nubló los sentidos. Sin pensarlo, reuní todo el valor que me quedaba y le propiné un golpe directo en la cara. El impacto lo hizo tambalearse, pero no lo detuvo. Se lanzó hacia mí con furia, y comenzamos a forcejear en el estrecho espacio del coche. Sus manos gruesas se cerraron alrededor de mi cuello, estrangulando mis intentos de respirar. Yo pateaba y golpeaba, buscando cualquier oportunidad para alcanzar el panel de control. Fue entonces cuando escuché, en la distancia, el sonido ominoso de un tren acercándose. La bocina resonó en el aire, cada vez más fuerte, anunciando su inevitable llegada. El pánico se apoderó de ambos. Sabíamos que estábamos justo en medio de las vías y que, si no salíamos del coche en ese instante, no habría vuelta atrás. En medio del forcejeo, mis dedos alcanzaron el botón de bloqueo. Lo presioné con todas mis fuerzas, y el seguro de la puerta se liberó con un clic seco. No perdí tiempo. Me arrojé fuera del coche y caí al suelo, raspándome las manos y rodillas contra el asfalto frío. El conductor también intentó salir, pero ya era demasiado tarde. El tren estaba casi sobre nosotros. Lo último que vi fue su rostro, distorsionado por el odio y la desesperación, antes de que el tren impactara contra el coche con una fuerza devastadora. El estruendo fue ensordecedor, seguido por el sonido del metal retorciéndose y los cristales haciéndose añicos. Me quedé tirado en el suelo, jadeando y temblando, mientras el tren se detenía más adelante y los servicios de emergencia llegaban al lugar del accidente. La policía no tardó en aparecer. Les conté todo lo que había ocurrido, tratando de mantener la coherencia en medio del caos. Les expliqué que me habían secuestrado, que el conductor me había llevado contra mi voluntad. Pero nada de lo que dije tuvo sentido para ellos. Cuando revisaron el coche, me informaron que estaba alquilado a mi nombre. No había registro alguno de que alguien más lo hubiera conducido. El conductor no fue identificado. No encontraron nada que sugiriera quién era o de dónde había salido. Dentro del coche, hallaron solo mi teléfono, guardado en la guantera, junto con varias de mis pertenencias, una mochila, una chaqueta, cosas que yo ni siquiera recordaba haber traído. Para la policía, el secuestro no existía. En cambio, yo me convertí en el principal sospechoso. La historia que conté parecía más una excusa desesperada que un testimonio real. Ahora, en lugar de ser una víctima, soy el hombre bajo sospecha. Nadie sabe quién conducía ese coche aquella noche. Y lo más aterrador de todo es que, tal vez, nunca lo sepan. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.